Buenas tardes, bienvenidos a la Academia de Cine, una vez más, que hoy recibe los trabajos de investigación histórica sobre nuestro cine que la Academia ha reconocido con el premio Muñoz Suay, correspondiente a los años 2021 y 2022, que son los autores Santiago Aguilar y Andrés Moret, a los que saludo y doy la enhorabuena por adelantado. Durante casi toda la historia del cine, las películas solo las podíamos ver en las salas cuando se estaban exhibiendo durante un tiempo limitado, y luego las cosas han cambiado, primero con la televisión y el vídeo, internet, últimamente las plataformas, y vaya usted a saber lo que puede venir el mes que viene. Pero podemos ahora disfrutar los largometrajes con cierta libertad y encontrar las películas sin tanta necesidad como teníamos de los libros. Pero en un tiempo los libros de cine eran fundamentales para conocer aquellas películas que no habíamos podido ver que por cuestiones de tiempo. Y realmente la bibliografía que existía sobre el cine y sobre el cine español, en concreto en los años 80, cuando Fernando Lara y yo hicimos aquel programa del cine español sobre la historia del cine del franquismo, era muy limitada la bibliografía todavía. Había pocos libros que siguen siendo fundamentales para el conocimiento de nuestras películas y de nuestros autores. Ricardo Muñoz Suay, como supongo que todos sabéis, fue uno de los intelectuales, críticos, cineasta, ayudante de dirección, investigador más importante de nuestro país, y es él quien da nombre a este premio, creo que con muy buen criterio. Y hoy otorgamos estos galardones con el deseo de que nuestro buen cine siga siendo acompañado por buenas reflexiones e investigaciones que lo analicen y lo difundan y lo pongan en su contexto y permitan que las generaciones venideras conozcan mejor de dónde venimos. Decir Ricardo Muñoz Suay es decir muchas cosas, entre otras Uninci, Viridiana, tantísimas cosas. Hoy recordamos a este activista cultural antifranquista y valenciano a través de Sagitario Films, Oro Nazi para el cine español, título del estudio Santiago Aguilar, que se premió en 2021, y con Una vida de repuesto, el cine de José Luis Garci, el texto de Andrés Moret Urdampilleta, que ha sido el premio del 2022. Así que enhorabuena a los responsables de estos libros, a los que vamos a conocer un poco mejor a través de unos vídeos que recogen sus impresiones sobre la gestación de estas obras. Primero vamos a ver el vídeo correspondiente a Santiago Aguilar y luego veremos el de Andrés Moret Urdampilleta. Muchas gracias. Buenas tardes. Como bien sabe Fernando Méndez Leite, la historia del cine español está plagada de paradojas y de contradicciones. Y no es la menor de ellas que con el dinero nazi se pagasen una serie de películas realizadas por cineastas que no lo eran precisamente, como Edgar Neville, Luis Escobar, Arturo Ruiz Castillo, Antonio del Amo o Manuel Murotti, además de contar con el músico Jesús García Leoz o con el director de fotografía Juan Mariné, buena parte de los cuales, de estos directores o estos creadores, no eran precisamente del brutal franquismo, no compartían las ideas del brutal franquismo de la posguerra, sino que eran de ideas republicanas, venían de unas ideas republicanas o claramente de izquierdas, incluso algunos pertenecientes al Partido Comunista. Y junto a las obras producidas entre 1947 y 1951 por Sagitario Films, de Cuatro mujeres a La canción de la Malibran, pasando por El señor Esteve o Un hombre va por el camino, con esos marcos hegelianos
hitlerianos también se pagaron, aparte de la productora Sagitario Films, la distribuidora Europa Films o los estudios Cinearte, donde se rodaron numerosas películas de la época. A esa paradoja, a esa contradicción de un oro nazi con películas realizadas con profesionales que no eran nazis, sino todo lo contrario en muchas ocasiones, a esa paradoja dedica su libro Santiago Aguilar, que lleva el título de la productora, de Sagitario Films, y el expresivo subtítulo de Oro Nazi para el cine español, y que ha editado Shangri-La. En la motivación del premio Muñoz Suay, correspondiente a los volúmenes editados en 2021 y del que me honro en haber formado parte y que se otorgó por unanimidad, ya se definían los méritos del libro por el rigor en la investigación de una empresa y de un productor hasta ahora no suficientemente estudiados y que en cambio son muy significativos del contexto histórico de una época y de las relaciones entre el franquismo y la Alemania nazi. Porque, como suele suceder detrás de empresas así, de estas características, existe un personaje, en este caso llamado Johannes Berhard, uno de los más peculiares productores, y ya es decir, con la fauna de productores que ha poblado el cine español y que haya ejercido el oficio entre nosotros. Era un nazi convencido, amigo personal de Hitler, o por lo menos presumía de ello y así lo proclamaba, que negoció la ayuda militar alemana al bando franquista durante la Guerra Civil y a cambio de la deuda generada por ella, intermedió en cuantas exportaciones, nada menos que en cuantas exportaciones, se encaminaron hacia Berlín al estallar la Segunda Guerra Mundial, sobre todo respecto al wolframio, que encerraban las minas gallegas y bercianas y que para la industria armamentística resultaba imprescindible. En este personaje desconocido, semidesconocido, se centra el trabajo de Santiago Aguilar. De Berhard apenas teníamos noticia, más que en la exhaustiva e imprescindible recopilación que de la producción y los productores españoles hicieron en 2008 Esteban Riambau y Mirito Torreiro. También en una nota en el Diccionario del Cine Español que dirigió José Luis Borau y que escribió, fue escrita en aquel momento, ahora me acordaré el autor. Pero ahora, gracias al libro premiado, conocemos mucho mejor a un tipo, a este Berhard, que parece nacido de las mejores narraciones sobre tiempos bélicos o de Guerra Fría. Alguien que habría merecido en la ficción novelistas como Graham Greene o John le Carré para contar su historia. Sobre él ejerce Santiago Aguilar esa fusión tan difícil de lograr que Felipe Cabrerizo hablaba en el vídeo y que sin duda es marca de la casa cuando trabaja en solitario y cuando lo hace precisamente con su compañero Felipe Cabrerizo. Una simbiosis enormemente difícil, pero que resulta sencilla para el lector, igual que sucede con toda obra de valía, entre la documentación rigurosa y analítica y la amenidad a la hora de desarrollarla en un relato bien escrito que siempre acaba siendo apasionante. En su búsqueda, Santiago Aguilar ha acudido a decenas de fuentes documentales, entre ellas norteamericanas, de la CIA nada menos, y alemanas, además de, lógicamente, las españolas, con expedientes de censura, etc. Sabido es hasta qué punto nuestro país se convirtió en refugio de nazis que habían perdido la guerra y que escapaban de la represión aliada, y que posteriormente muchos se encaminaron hacia diversas naciones latinoamericanas, de manera fundamental Argentina, entre ellos el propio Berhard, que cruzó el Atlántico en 1951 con su mujer, nacida en ese país, en Argentina, motivado por el mal resultado económico de varios de sus negocios, esta productora, esta distribuidora, este cinearte, y de legislaciones financieras y políticas que le iban cercando cada vez más. Se desvanecía así la figura de un personaje que cabe imaginar salido de las sombras y las cloacas como el Orson Welles del Tercer Hombre, al tiempo que alternaba elegantemente en aquellos hoteles, restaurantes y cafés madrileños que reflejase, por ejemplo, Pilar Miró en Tu nombre envenena mis sueños, basada en la novela de Joaquín Leguina,
repletos esos restaurantes, esos cafés, esos hoteles de espías nazis y británicos en años donde España se jugaba su futuro, sobre todo por la lucha para que los aliados acabasen con Franco, lo que nunca sucedió, sino precisamente todo lo contrario. Enhorabuena a Santiago Aguilar por haber creado este Sagitario Films Oro Nazi para el cine español, que recomiendo vivamente a quienes no lo hayan leído ya. La pandemia impidió que con toda probabilidad el premio Muñoz Suay fuese a parar en 2020 a un libro tan espléndido como La codorniz de la revista A la pantalla y viceversa de Aguilar y Cabrerizo, que Cátedra y Filmoteca Española habían editado. Ese año, por la cuestión de la pandemia, no se reunió el jurado y no hubo premio Muñoz Suay. Ahora, el primero de ellos, Santiago Aguilar, logra con justicia este galardón de la Academia. Me temo que no va a ser el último, Santiago. Gracias. A continuación, Fernando Méndez Leite entregará a Santiago Aguilar el premio Muñoz Suay 2021 y aprovecho para decir que esa pequeña nota en el Diccionario del Cine Español estaba escrita por Julio Pérez Perucha. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy muy avergonzado y no, lo digo en serio. No sé muy bien por dónde salir. En fin, bueno, quería, por supuesto, daros las gracias a todos por venir aquí a acompañarnos, darle las gracias al jurado y a mis amigos emboscados que me han montado esta encerrona que me pone todavía en peor situación que lo que de la que ya estaba. Bueno, una vez agradecido, quería decir que por un lado está estas notas que han destacado tanto Fernando Lara, al que le agradezco muchísimo sus cariñosas palabras, como Luis, Asier, Begoña, toda la gente que ha salido en el vídeo, ¿no? Buenos amigos, antes que juiciosos valoradores de mi trabajo. Muchos han destacado el rigor, otros han destacado, como Felipe y Luis, porque me conocen, el que me levante temprano, como una de mis principales virtudes, ¿no? Como investigador. Casi la principal, creo yo, es la curiosidad, o sea, el desde el principio haber estado siempre buscando un poquito más allá otro tipo de cosas que las que ya teníamos más o menos trilladas, ¿no? Y las que leíamos con interés. Esta curiosidad está estimulada y me alegro de que se haya mencionado aquí tanto por circunstancias profesionales como por puras de espectador. Un programa como La Noche del Cine Español, ¿no? Que hicieron Fernando Méndez Leite y Fernando Lara, nos abría de repente, cuando todavía éramos jóvenes, felices e indocumentados y teníamos todavía esos conocimientos muy parciales, ¿no? Y empezamos a descubrir una serie de películas que de repente nos abrían unas perspectivas nuevas, sobre todo sobre el cine de los años 40 y de los años 50, que no correspondían con el mínimo mobiliario con el que nos movíamos, o bueno, con el que me movía yo entonces, ¿no? Como espectador, y como espectador hecho en programas dobles y en la televisión, que eran las dos posibilidades que teníamos entonces de ver películas, ¿no? Descubrir las comedias de Orduña, descubrir películas todas las películas, toda la filmografía de Edgar Neville, ¿no? En paralelo, me metí por una carambola, pues entré de becario tras cumplir con el servicio militar obligatorio, entré en Filmoteca Española y esto me abrió de alguna manera otra perspectiva distinta. Allí estuve en documentación trabajando durante unos cuantos años y ahí me encontraba con los expedientes de las películas, que es otra manera de abordar, ¿no? Que significa qué se conserva, qué no se conserva, por qué hemos perdido tanto patrimonio, ¿no? Qué es lo que no podemos ver, y también la azarosa vida, ¿no? De la distribución de
de las películas. Bueno, todo esto pues siempre me ha llevado a seguir, como decíamos antes, pues escarbando, ¿no?, en ese tipo de situaciones. Hay un tercer estímulo, y también vuelvo a hablar de Fernando y de Julio Pérez Perucha, porque en el Festival de Valladolid se hicieron en su día una serie de publicaciones, tanto pues algunas relacionadas con Edgar Neville, con Luis Marquina, con Carlos Serrano de Osma, con una serie de cineastas que hasta entonces estaban un poco escondidos, y al mismo tiempo me encontré con un libro que para nosotros fue absolutamente revelador. Yo, para Filmoteca Española, ya después de haber hecho las películas, hice en 1999, redacté, aunque salió en 2002, un librito que se llamaba Tres sainetes criminales, ¿no?, sobre la filmografía, sobre la trilogía criminal de Edgar Neville. Pero hubo un libro que es El infierno del cine, Miguel Miura en El infierno del cine, que escribieron Fernando Lara y Eduardo Rodríguez Merchán, que nos abrió otro mundo distinto. Ya en esa época estaba compinchado con Felipe, ¿no?, y nos abrió un mundo totalmente distinto en el que pensamos que efectivamente todo esto lo podíamos ampliar y buscar una serie de interconexiones que a nosotros nos interesaban, que iban más allá de lo que era el trabajo puramente de investigación, sobre el trabajo de investigación autoral, ¿no?, sobre determinadas figuras de nuestro cine, sino que se podía hacer una historia un poco más, bueno, mucho más amplia, ¿no?, en la que el teatro tenía que ver con los espectáculos de variedades de los años 20, tenía que ver con las revistas de humor, tenía que ver con las viñetas, tenía que ver con el tipo de comedias que se hacía en España, ¿no?, y que a nosotros de alguna manera nos habían servido de modelo cuando hicimos las películas con la cuadrilla. Bueno, este es un poco el envoltorio, y como decía, todos esos estímulos a la curiosidad son los que nos han llevado a seguir pues escarbando en aspectos menos evidentes, ¿no?, de lo que es la historia del cine español. Todos esos trabajos, si son porque se han editado, ¿vale? Entonces quería hacer un rápido repaso de las editoras. Me voy a olvidar porque lo voy a decir de memoria, y como no tengo memoria, pues este va a ser el problema, ¿no? Pero bueno, quería hacer un rápido repaso y sobre todo acordarme de Pepitas de Calabaza de Logroño, que este año celebran sus bodas de plata, que quién lo iba a decir, de Los Bandaparte, de Córdoba, de Bala Perdida, de Malasaña, de la Biblioteca de la Abadía, una editorial, un microproyecto editorial en el que estamos sacando estas cosas ya totalmente absurdas. Si normalmente nos metemos en proyectos locos, pues ahí salen los de cultura popular 100%, los de chicle. Por supuesto, Renacimiento en Sevilla, Cátedra, que sacó en colaboración con Filmoteca Española el libro sobre la codorniz, en una edición espléndida, y del que os agradezco muchísimo que os acordéis, porque verdaderamente pues eso, tenía que estar Felipe aquí conmigo y tendríamos que estar un poco en eso. Con Filmoteca, de alguna manera, el año pasado saqué otra cosa sobre el cine fotocolor. Sigo un poco en el mismo esquema, ¿no?, siguiendo una cosa que yo llamo la pista de la pasta, que es un poco seguir un poco por dónde van los dineros del cine, y eso tiene que ver también con por qué se hacen las películas. No todas son inspiraciones de iluminados, sino que muchas tienen que ver con circunstancias, con las circunstancias del momento, ¿no?, tanto de producción, como de censura, como incluso tecnológicas, ¿no?, como pasaba en el caso del cine fotocolor. Y en este caso, en el caso del cine fotocolor, como en el caso de La codorniz, son producciones, son investigaciones que ha financiado Filmoteca Española, que ha recuperado durante la etapa de José Cho Cerdán una serie de trabajos de investigación que estaban un poco abandonados en los últimos tiempos por las circunstancias económicas, y también, pues lógicamente, a la Academia de Cine, que nos permite seguir escarbando, seguir investigando, pagar la seguridad social,
este tipo de cosas, no aspiramos tampoco a mucho más, pero que en esta modestia investigadora nuestra, en la que nos movemos siempre al margen de instituciones, pues precisamente este apoyo institucional pues es imprescindible para poder seguir dando la lata y para seguir estimulando nuestra curiosidad, que bueno, que por eso estoy aquí y por eso lo agradezco, porque creo que bueno, que es no creo que quede para mucho más, pero bueno, seguimos en el ajo. Muchísimas gracias y perdonad que me haya alargado un poco. Hola. Hasta ahora todo ha ido muy bien. Yo soy Lola Salvador. Tengo la suerte de haber pertenecido. Todavía no me han dicho coge la puerta y deja de decir cosas raras. Y ha sido de las cosas más estupendas de este último año, ¿no? Haber sido parte de este jurado y de leer no solamente estos libros que se premian hoy, sino otros muchos excelentes, ¿no? que hemos leído. Entonces, a ver, hola presidente, no sé dónde está, aquí, hello, hola. Hola colegas, amigos, he escrito esto para no sacar los pies del plato, que es lo que suelo hacer. Hola Andrés Moret, no sé dónde estás. Andrés, aquí, hola Andrés, el ganador del Premio Muñoz Suay 2022. Paso a leeros unas palabrejas, un par de reflexiones muy personales sobre el título Una vida de repuesto, el cine de José Luis García. Son personales porque dentro de la web de la Academia ya habréis podido encontrar extensa información sobre este trabajo. Además, dentro de unos días, exactamente el próximo jueves 4, aquí mismo, presentarán el libro tanto su autor como sabios doctores y luego espero que en la feria se venda como merece. Paso a mis notas, que proceden de mi lectura del libro como miembro del jurado, como os decía. Es un pedazo de libro. Un libro contundente, definitivo, riguroso, un libro con peso, con rigor, un apetitoso volumen de 864 páginas, un verdadero y estupendo tocho. Pero cosas de la magia de la vida, la lectura vuela, transcurre rápida, ligera. La escritura se sucede con múltiples quiebros y extensa información, conformando todo ello, curiosamente, una muy fácil, muy jugosa y muy amena lectura. Es un libro para todos, es un libro, aquellos libros de verano, libros de la playa, es un libro, yo a veces viendo lo que pesaba me acordaba de cuando yo era pequeña y leía Lo que el viento se llevó, un pedazo de libro que se lee como agua clara con enorme placer. Se nota que la obra ha sido escrita con mimo y con precisión, acariciada por las brisas marinas que circulan entre California y las costas cantábricas. Y eso que en su última página nos informan de que terminó de imprimirse entre una pandemia y una guerra. Inserto, no a la guerra. Vamos, que el libro es todo un milagro que retrata no solo una vida, sino varias vidas de repuesto, vidas todas de cine. Aviso a navegantes, las páginas de este libro a mí me despertaron una noria de emociones, 1000 recuerdos, 1000 vueltas, 1000 acrobacias y tirabuzones de nuestra historia, todo un tío vivo de nuestro cine. Auguro a este estupendo libro muchas ediciones. A propósito, qué bueno sería que pronto se tradujera, por lo menos al inglés, también al mandarín y a otros lenguajes, y lo pudiéramos comprar en la tienda del Museo de la Academia de Hollywood. Es una idea para ver si hacemos algo ahí y estos premios se traducen, sería estupendo. Así que larga vida a este trabajo admirable, enhorabuena y muchas gracias a su autor, Andrés Moret, a José Luis García un beso, y a todos y a todas, presentes y ausentes, recordando Casablanca y As Time Goes By, siempre nos quedará el cine. Gracias, Andrés. Yo, como Santiago, he venido a pelo, pero voy a ser mucho más breve que Santiago. Lo primero, agradecer a la Academia. ¿No se oye? Vale.
lo primero agradecer a la Academia y al jurado, porque de verdad esto es algo que jamás me podía haber imaginado, que con este libro tuviera esta repercusión y que le pudieran dar el premio Muñoz Fay, que para mí era algo impensable. Y luego agradecer a ese grupo que hay allí de socios de la editorial Atari Books, a Juan, a Javi, a Carlos, a Eduardo y a José Manuel, porque yo estaba convencido que la editorial iba a cerrar al publicar este libro, porque vamos, 800 páginas, me dejaron hacer lo que me diera la gana, fotos y fotos y fotos. El precio del libro era desorbitado y sin embargo mantuvieron su palabra de que sí, que el libro se editaba como yo quisiera, y al final pues hemos tenido la suerte de no palmar dinero, que eso siempre es bienvenido. Yo no tenía nada preparado y lo único, 2 cosas en las que he fallado, y es la primera: yo quería perder varios kilos antes de este evento para poder ponerme un traje completo, ya que sabía que mis socios de editorial iban a venir todos muy bien arreglados. Y el segundo que también he fallado es en preparar un discurso un poco más concienzudo a la hora de hablar del libro, pero creo que con todo lo que han dicho y con las palabras de Lola, pues simplemente animaros a que vayáis a comprarlo, lo que no lo tengáis, que sacamos una reedición en breve. Y para acabar, simplemente dedicarle el premio a mi hermano, que desde que falleció mi madre pues ha estado allí siempre, y la verdad es que para mí ha sido una pieza fundamental en el poder vivir esta vida de peliculitas, que es lo de hacer cine y escribir sobre cine. Y nada, muchas gracias a todos por haber venido y a disfrutar del jamón.